algunas palabras se quedan dentro de las actividades que no siempre son las más claras. Entonces, en algunas de las instrucciones para diligenciar la matriz, se utiliza la palabra analizar, ¿de acuerdo? El verbo analizar. Se les dice analice los mecanismos de coordinación. Pero en la práctica la matriz lo que hace es describir. O sea que no van realmente a analizar los mecanismos de coordinación, sino solamente lo que van a hacer es indicar cuál es el mecanismo de coordinación intersectorial o intergubernamental del que hace parte el actor que estén digamos, trabajando en ese momento. Esto solo para empezar, ya entramos en detalle en la matriz. ¿Estamos? Entonces, primera tarea. Lo que van a hacer con la matriz es simplemente reconstruir la estructura institucional de un sector o de una política pública. ¿De acuerdo? Describirla, no la van a analizar realmente. La matriz básicamente lo que nos sirve es para proponer, para sistematizar la información de la estructura institucional del caso que hemos escogido. Bien. Dicho esto, les diré que la clave del ejercicio está en la selección del caso. Por esa razón le sugerí, pero casi nadie lo ha hecho, por lo menos hasta la tarde cuando miré, casi nadie había dado, digamos, prestaba atención a mis instrucciones. Les pedía que por favor señalen dentro del tablero del tutor cuáles son los temas que habían escogido. ¿Esto por qué razón? Porque es posible que alguien proponga un caso que realmente no es una política pública o que realmente no tiene sentido para el ejercicio que estamos proponiendo. Entonces, yo perfectamente podría esperar a recibir la actividad y decir simplemente que el ejercicio que me propusieron está mal hecho porque el caso está mal seleccionado y por lo tanto la descripción de la estructura institucional no corresponde. Se rajan y yo quedo absolutamente orondo, ¿de acuerdo? Pero ese no es el propósito del ejercicio. El propósito del ejercicio es que lo hagamos bien. Así que me tomo la molestia de pedirles a ustedes que nos pongamos de acuerdo antes de que empiecen con el desarrollo de la matriz, simplemente como para darles una suerte de visto bueno, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen, mire, yo quiero trabajar tal caso, ¿le parece a usted que aplica para el ejercicio? Nos ponemos de acuerdo, si el caso aplica, les diré adelante, si el caso no aplica, les sugeriré un cambio. Y una vez que estemos de acuerdo con el caso, ustedes pueden empezar a trabajar con toda seguridad. ¿De acuerdo? O sea que esta tarea se las pido únicamente para que ustedes aborden con éxito la actividad y no se preocupen por la posibilidad de que el caso haya sido mal seleccionado y la actividad les quede mal hecha. O sea, simplemente quiero que nos pongamos de acuerdo para evitar inconvenientes. Profesor. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. ¿Una política pública podría basarse en un COMPES? Pues hay COMPES en los que se señala, COMPES que formulan lineamientos de política pública. Sí. Pero digamos, no, lo que haríamos no sería escribir el COMPES, sino escribir toda la estructura institucional del caso. El problema con Colombia, les diré, es que en Colombia no hay un solo concepto digamos, un solo concepto oficial desde el Estado colombiano que diga qué es una política pública, ¿de acuerdo? Entonces les diré, en el otro grupo que acabo de trabajar, alguien me propuso, por ejemplo, una política pública que tenía que ver con un programa educativo específico dentro del municipio, y eso para el municipio era una política pública, ¿de acuerdo? Pero para efectos de nuestra formación en gestión pública, evidentemente eso no corresponde a lo que uno llamaría una política pública. Por esa razón, los casos que le pedimos a ustedes son políticas nacionales, porque en Colombia las políticas son fundamentalmente nacionales, o políticas distritales, para pensar que Bogotá tiene un estatuto legal un poco diferente y una capacidad institucional que le permite generar políticas públicas a un nivel de complejidad, digamos, que encaja en el concepto de política pública. O también podríamos reconocer dentro de nuestro ejercicio políticas públicas en el caso de Medellín, que también tiene una enorme capacidad institucional, puede perfectamente hacer diseños de política pública, obviamente articulados con el nivel nacional, pero con un nivel de complejidad bastante importante. Si salimos más o menos de ese nivel y bajamos a un municipio, encontraremos que el municipio realmente no hace, ¿de acuerdo?, una política pública, no diseña. Lo que hace fundamentalmente es implementar políticas públicas nacionales. Así que una política pública de un municipio es básicamente un plan de implementación, de adaptación al contexto local de la política nacional. Esta es la clave del caso, ¿de acuerdo? Entonces piensen, políticas nacionales, piensen
o sectores de entrada. Si ustedes quieren trabajar sobre temas ambientales, entonces van a tener que trabajar sobre el sector medio ambiente, ¿de acuerdo? Si su caso es que se les interesa trabajar sobre educación, pues tienen que describir la estructura institucional de la política educativa. Si su interés es trabajar sobre mujer y género, entonces van a trabajar para reconstruir toda la estructura institucional de la política de mujer y género desde el nivel nacional. Buenas noches, profe. Habla con Beatriz Muñoz. Nosotros somos el equipo que hablamos de deportes. Y me parece bien, yo le contesté inmediatamente, creo. Sí, claro que sí. Sino que tengo una pregunta, yo te mandé un ejemplo, por ejemplo, lo del Ministerio de Deporte, pues yo ya sé cuál es el rol, pero no tenía claro qué debo incluir en lo que dice metas a cumplir en el marco de las políticas públicas, los mecanismos. Porque no existe, sí, es que no. Yo creo que en ese caso, el problema que usted tendría en ese caso es que, por supuesto, hasta ahora, el ministerio está comenzando a tomar forma. Seguramente no encontraríamos claramente metas y nos resultaría difícil analizar el papel del ministerio. Lo sabremos después. Tocaría tomarlo desde Coldeportes. Desde Coldeportes. Seguramente yo asumiría, yo obviamente voy a entender que dado que el ministerio acaba de ser construido, digamos, de ser diseñado, no puedo esperar que existen metas y el hecho que se coloque Coldeportes no significa que no lo sepa. ¿De acuerdo? Sí, o sea, sí, claro que lo saben. Entonces vamos a trabajar desde Coldeportes porque si no, no podríamos hacer el ejercicio. Sí, porque igual la política pública que está del 2018-2028 está tomada como Coldeportes. Entonces allí se trabajaría como desde ahí. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Listo, ok. Entonces, si les parece, digamos, la primera indicación es, por favor, tengan presente el caso, ¿de acuerdo? Piensen, ubíquense, sea en el nivel nacional, sea en el nivel distrital, o eventualmente en Medellín para proponer su política pública. Pero antes de avanzar con el ejercicio, por favor, indíquenmelo en el foro, en el foro del tutor, de tal manera que nos podamos poner de acuerdo. ¿Listo? Resuelta esa parte, si les parece, vamos directamente al análisis de la matriz. A ver qué va en cada parte. Entonces, la primera sugerencia sobre la matriz es, no la hagan en Excel. Nosotros les enviamos una matriz en Excel, pero prefiero que la hagan en Word. Porque trabajar con letras en Excel es increíblemente molesto, poco amigable y además para ustedes y para mí es más difícil de leer. Entonces seguramente va a ser mucho para hacer la Word y francamente no tiene ningún interés el programa que utilicemos para el propósito del ejercicio, así que prefiero Word. Dicho esto, pasemos a lo que incluiríamos en cada uno de los niveles de la matriz, de las columnas. En la primera columna lo que vamos a incluir es todas las entidades que participen en el proceso de políticas que estamos trabajando o que hagan parte o que desarrollen un rol determinado si, por ejemplo, se trata de política ambiental dentro de la política ambiental. Eso implica que vamos a incluir allí todas las entidades, desde el nivel nacional hasta el nivel local, ¿de acuerdo?, que hacen parte del proceso de política que escogimos. ¿Qué vamos a incluir allí también? Los actores privados que cumplan algún rol determinado o eventualmente organismos internacionales que tengan una participación en el proceso. ¿De acuerdo? O sea que la primera columna básicamente es listar todos los actores que hacen parte del proceso de políticas públicas que hemos escogido. Profe. Sí. Profe, buenas noches. En el caso del tema educación, entonces los factores que empezaríamos a listar sería Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. No, y todo lo que hace todo el sector. Yo lo que necesito es que me digan cómo funciona la educación en Colombia. Vale. O sea, todo el sector, o sea, todas las entidades, todos los roles del todo. Es que básicamente les diré, la matriz es básicamente la respuesta. Imagínense que estuviéramos no en una formación virtual, sino en una formación presencial. Seguramente la matriz me permitiría que yo llegue un día de clase y les diga a ustedes, cuénteme usted cómo funciona la política educativa en Colombia. ¿De acuerdo? Y usted tendría que decirme que hay un ministerio, pero que hay una gran cantidad de actores que cumplen roles determinados dentro de ese sector. ¿De acuerdo? Y luego me iría desgranando toda esa estructura hasta llegar a nivel local a las secretarías para decirme qué es lo que hace una secretaría en términos de política educativa en Colombia. Ok, profe.
Profesor, Entonces, buenas noches. Permítanme solo un segundo, ya le doy la palabra. Y entonces van a darse cuenta ustedes de que esa matriz ya la tienen en la cabeza. Ustedes cuando trabajan en medio ambiente, en cultura, en educación, esa matriz es algo que ustedes conocen. Porque ustedes viven con esto, ustedes viven, digamos, su día a día es básicamente tener que relacionarse con esas entidades que aparecen en la matriz, conocen las normas, conocen los mecanismos de coordinación. Lo único que les pedimos es que la matriz lo indique. Eso es todo. Ahora sí, por favor, señora. Profesor, nosotros somos el grupo A y estuvimos analizando, dos temas que eran medio ambiente y salud para la construcción del ejercicio. Sin embargo, lo limitamos a los servicios de calidad, a la calidad en los servicios de salud, ¿sí? Para que tuviéramos un marco un poco más pequeño, ¿no? No, trabajaríamos sobre salud. Luego vamos a trabajar. Sobre salud. Sí. Este nivel es muy general. Luego ustedes van a ver que en las siguientes actividades bajaremos de nivel porque ya les pedimos que realicen un análisis. ¿De acuerdo? Sí. Entonces allí sí les vamos a pedir a ustedes, no nos hagan un informe sobre la política, digamos un análisis general a partir de las preguntas que les proponemos sobre política de salud, porque no sería manejable para ustedes. Allí ya les vamos a pedir que seleccionen un programa particular dentro de la política de salud y que se concentre en analizar a profundidad ese programa. Ok, perfecto. Pero por ahora lo que necesitamos es comprender como el gran marco institucional que influye, en nuestro caso, en el sector que vamos a escoger o que vamos a trabajar. Ya después bajaremos a un nivel de programa para hacer un análisis más detallado. Ok, muchas gracias, profesor. De nada. Si es eso claro, entonces, por favor, de todas maneras, miren, los que les pido en serio, escríbanme en el foro, ¿de acuerdo? Escríbanme en el foro. Díganme, este es mi caso, ¿qué le parece a usted? Y yo lo diré de acuerdo con el propósito del ejercicio, si el caso conviene, o si conviene con el caso del grupo de Nora ahora, en el que acabamos de señalar, decirle a Nora no trabajen a ese nivel, trabajen a nivel de la política en general, o quizás su caso no conviene, cambiamos otro caso, o el caso está bien adelante, ¿de acuerdo? Pero lo que hago con esa solicitud simplemente es que ustedes estén más seguras del trabajo que van a realizar. Ya tienen su caso listo, entonces simplemente van a comenzar a buscar información para la matriz. Entonces, indíquenlo por favor en el foro para que nos pongamos de acuerdo. Buenas noches, profe. Nosotros el día de ayer indicamos en el foro que pensamos trabajar en la política pública nacional de equidad de género para las mujeres. Pues no lo vi. Créanme ustedes que no lo vi. ¿En qué parte del foro? Sí, bueno, pero digamos, anoche digamos lo publicamos. Bueno, no nos compliquemos con eso ahora. Sí. Te contestaré tan pronto terminemos la conferencia. Pero el caso sería, ¿cuál sería, perdón? ¿Me quieres repetir su caso, por favor? Política pública nacional de equidad para las mujeres. Bueno, ya está, vale. Es la de género y mujeres. Sí, exacto. Sí, no, aplica perfectamente. Ese es el caso de una política poblacional. Sí. Pero se lo confirmaré tan pronto encuentre su intervención en el foro. No hay problema. Listo. Y tengo una pregunta sobre la columna que dice competencias legales en el marco de las políticas públicas del sector. Les propongo algo. Si pasemos columna por columna para resolver las dudas, ¿vale? Para que no nos enredemos. Sí. Entonces, vivamos en la columna 1, ¿recuerdan? Columna 1 y 2. Sí. Entonces, si les parece, volvamos a la columna y pensamos que va en cada parte. Entonces, la columna 1 es describir los actores del sector. Pues describir todo el sector o describir toda la estructura de actores que tienen un rol determinado en la política poblacional que estemos trabajando. En la columna número 2 vamos a simplemente caracterizar el tipo de actor que mencionamos en la columna 1 y les pedimos una caracterización bastante sencilla, que es sea público, privado o social. Entonces, un actor público, estatal, un actor privado, es decir, una organización con ánimo de lucro, o una organización de la sociedad civil. Ustedes simplemente llevan a marcar si el actor es público, privado o social. ¿De acuerdo? Tercero, la tercera columna también les pide a ustedes caracterizar el sector de gobierno al que pertenece la entidad.
Cuando se trate de una política pública más sectorial, ¿de acuerdo? Cuando estén trabajando sobre un sector determinado como ambiente, por ejemplo, seguramente la mayor parte de las entidades van a pertenecer al sector de medio ambiente, ¿de acuerdo? Pero en el caso de políticas poblacionales, lo usual es que las entidades pertenezcan a sectores de gobierno distintos. Así que tienen que indicar cada una de las entidades que aparezcan en la columna inicial, la primera, pues a qué sector de gobierno pertenece. ¿De acuerdo? Cultura, medio ambiente, salud, educación, etcétera. Tienen que señalar ahí a qué sector de gobierno pertenece. Por supuesto, esta columna solamente interesa para actores estatales. Los sectores privados, como saben, no pertenecen a ningún sector de gobierno. Así que simplemente dejan la columna vacía si están hablando de un actor privado como la Cámara de Comercio, por ejemplo, o de una organización social o de un organismo intergubernamental. El PNUD, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces allí la columna va a estar vacía. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, señor, estamos claros. Vale, entonces sigamos a la columna 4. Disculpe, profe. Señor. Yo tengo una duda. En los sectores normalmente aparecen también entidades adscritas que no son entidades públicas. Son, por ejemplo, patrimonios o otro tipo de entidades vinculadas a sectores. Pero usualmente son públicas. No, son de economía mixta. Bueno, sí. Por ejemplo, digamos, Colombia o Ancolde. De acuerdo, sí, pero bueno, esa misma pregunta ya la resolvimos y tenemos razón en eso. Pues obviamente va a pertenecer a un sector determinado y seguramente podemos indicar el tipo de institución mixta y ya está. No hay problema. Vale, gracias. Sí, no hay inconveniente, tienes razón. Seguramente conviene especificar en el tipo de institución que existe la posibilidad de que sean mixtas. Vale, entonces, vale, pasemos a la columna 4, que sería competencias legales. Entonces, les diré lo que no quiero ver en esa columna, ¿de acuerdo? Para luego decirles qué es lo que me gustaría ver. Entonces, ¿qué no quiero ver? Lo que no quiero ver, básicamente, es que ustedes simplemente indiquen, por ejemplo, Constitución Política de Colombia, Ley 13.800, ¿de acuerdo? Y decreto tal. Porque, pues, francamente, eso no indica absolutamente nada. Indica simplemente que se tomaron la molestia de indicar cuáles son las normas. Pero no habla nada de las competencias legales. Segunda cosa que tampoco me gustaría ver, que existen, que a veces es una estrategia para llenar la matriz. Copiar y pegar, ¿de acuerdo?, de las normas o de las funciones que aparecen dentro de la página de la entidad. Entonces uno puede entrar a la página de la entidad, copia un poco las funciones, las pega en la matriz y queda tranquilo. Pero exactamente eso tampoco es lo que queremos ver. Lo que queremos ver allí en competencias legales es que ustedes se tomen la molestia de mirar, ¿de acuerdo?, cuáles son los roles que desempeña ese actor en relación con el proceso de política pública. O sea, los roles asignados legalmente. Entonces, de acuerdo con la ley fulanita, de acuerdo con la ley número XXX, ese actor tiene la responsabilidad por realizar todo este tipo de procesos en el caso de política pública que estoy analizando. ¿De acuerdo? O sea, que lo que necesito allí no es que listen simplemente las normas o que me copien y peguen todo el listado de funciones, sino que me indiquen en detalle cuál es el rol que desempeña de acuerdo con el marco legal. ¿Vienes acá? Eso, por supuesto, aplica para entidades públicas. Por esa razón, dejamos una columna al lado que se llama compromisos, ¿de acuerdo? Entonces, como les indiqué en la columna compromisos, la vamos a utilizar para describir el rol en el caso de que se trate de actores privados, organizaciones sociales o organismos intergubernamentales que participan en el proceso de política pública, pero no porque tengan una competencia legalmente designada. Entonces, si lo que estamos hablando es de un actor privado, dejamos, pues, usualmente vacía la columna competencia legal y más bien nos concentramos en describir el rol en la columna compromisos. Privado, social o intergubernamental. Ok. ¿De acuerdo? De Simplemente, acuerdo. de hecho creo que en la matriz entre paréntesis aparece para actores privados o actores públicos, ¿recuerdan? Maestro. Sí. Muy bien. Y si hubiera, simplemente eso. Sí. Si hubiera el caso de un actor privado que tuviera designadas funciones en la ley,
puede ser, a veces la Cámara de Comercio lo tiene, pues puede indicarlas allí si quiere, pero no todos los actores privados tienen competencias asignadas, por eso preferimos dejar una columna aparte. Pero en algunos casos, como Cámara de Comercio, sí tienen competencias que son asignadas, o algunos fondos, no sé, el fondo ganadero, yo qué sé, ¿de acuerdo? Es posible. Y, por ejemplo, entonces, pues, las díganlo, ONG... no hay problema. Usualmente las ONG no van a tener compromisos legales, pero pueden tener un rol en el proceso, entonces podemos incluirlo en compromisos. ¿Está claro hasta acá? Sí. Listo. 6. Metas a cumplir en el marco de las políticas públicas. Alguien me decía con mucho tino en el grupo anterior que acabamos de terminar en la videoconferencia, que se habían tomado la molestia de revisar, de llegar, digamos, hasta el nivel de proyecto en las políticas públicas. Pues, por supuesto, si usted va a trabajar en el nivel distrital, usted encuentra la política distrital y si luego baja a nivel de proyecto, la cantidad de metas es increíble. Me decía, no, mire, encontré que una entidad tenía 120 metas en todos los diferentes proyectos del caso que escogimos. Entonces, mi sugerencia es, pues, francamente, no me interesa que planteen las metas a nivel de proyecto, porque pues eso implica un enorme desgaste para ustedes y realmente tampoco logramos demasiado avance con eso. Me interesa que miren las metas a nivel, sobre todo, de los programas. ¿De acuerdo? O sea, que miren los planes de acción y en los planes de acción van a encontrar metas asociadas a programas y no a cada proyecto en particular, porque sería bastante inmanejable para ustedes la cantidad de información. ¿De acuerdo? Esto porque recuerden que en la política pública hay como una jerarquía dentro de política pública que normalmente asumimos que es la política pública en general tiene unos objetivos muy grandes definidos de una manera general, pero luego utilizamos, y las políticas públicas, digamos, trabajan a nivel de sistemas de problemas, pero luego trabajamos objetivos en particular y cada uno de los problemas en particular a partir de programas. Los programas son los que hacen operativa la política pública. Entonces, en el programa definimos qué es lo que cada entidad hace, qué metas debe cumplir, cuánto tiempo tiene, qué presupuestos, etc. Luego, operacionalizamos los programas a partir de proyectos. Pero como les digo, llegar hasta el nivel de proyectos en metas es un poco engorroso y francamente no veo el interés de llegar a nivel de proyecto para el ejercicio. Para mí, me basta con las metas a nivel de programa. Profesor, una preguntita. En el caso, por ejemplo, de los pactos por el crecimiento del gobierno actual, algunas de las entidades que están involucradas en esos pactos tienen ciertas actividades específicas. ¿Sería más o menos eso? Pero yo no diría que pactos por el crecimiento es un caso que nos interese para el ejercicio. Ah, listo. Yo en política pública, un pacto para el crecimiento, lo que podríamos llamar más bien un instrumento. Ah, listo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo sacaría de allí. Vale, gracias. Vale. Entonces como les digo, trabajen metas a nivel de programa, que es, digamos, si su caso que escogieron, digamos, es una política pública que realmente se está poniendo en marcha, entonces forzosamente vamos a encontrar planes de acción. Y en los planes de acción podemos identificar claramente cuáles son las metas por programa que debe desempeñar que debe alcanzar cada una de las entidades. Y esas son las que posicionamos. ¿Vamos claros hasta este punto? Sí, señor. Listo. Entonces, si quieren, recapitulemos. Primera columna, todos los actores, ¿de acuerdo? Segunda columna, simplemente describir, digamos, clasificar en función de si el actor es público, privado o social. El tercero es simplemente señalar a qué sector de gobierno pertenece. El cuarto, describir con un buen nivel de detalle, digamos, el rol que desempeña en función de las normas cada una de esas entidades. Y en la siguiente columna, los compromisos, que lo vamos a dejar trabajar sobre todo en el caso que sean actores privados. Y luego las metas, como les decía ahora, a nivel de programa y no a nivel de proyecto, para no entrar en un nivel de detalle que ya no es relevante para el ejercicio. Metas a nivel del programa de programas, no a nivel de proyecto en particular. Perfecto. ¿Listo? Y llegamos a los últimos dos, que son los que normalmente generan más preguntas, más inquietudes cuando vamos a trabajar en las matrices. La columna, no sé, bueno, hay una columna que se llama Mecanismos de Coordinación Interinstitucional, ¿cierto?
Esta columna se refiere a cuáles son los mecanismos de coordinación que hemos establecido para articular o coordinar o garantizar el intercambio de recursos, de información, de procesos entre entidades que hacen parte del mismo nivel de gobierno. Entonces, en el caso de Bogotá, existe el Consejo de Política Social, que reúne diferentes entidades que hacen parte de los procesos de diseño y gestión de políticas y programas sociales en Bogotá. ¿De acuerdo? Son todos del mismo nivel de gobierno. Eso es lo que corresponde a un mecanismo de coordinación interinstitucional. Lo mismo que si estuviéramos trabajando a nivel nacional, buscaríamos los mecanismos que permiten coordinar a nivel nacional los diferentes sectores en procesos de política pública. El COMPES, por ejemplo, es un mecanismo de coordinación. El COMPES es un mecanismo de coordinación normalmente a nivel de lo que se llama centro de gobierno, ¿de acuerdo? O sea, la coordinación estratégica de políticas públicas en el nivel nacional. Eso es el COMPES. Entonces, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, que el COMPES no es una entidad, es un mecanismo. ¿De acuerdo? Reúne entidades, no es una entidad. Entonces, aquí lo que vamos a incluir son los mecanismos de coordinación entre entidades que hacen parte del mismo sector. Perdón, del mismo nivel de gobierno. ¿Estamos? Mientras que la última columna lo que nos pide es los mecanismos de articulación entre niveles de gobierno. Entonces, en este caso, si lo que estamos analizando es cuáles son los mecanismos de coordinación, en el caso que escogimos, entre el nivel nacional, eventualmente departamentos y municipios, pues entonces eso lo vamos a llamar un mecanismo de coordinación o de articulación intergubernamental. ¿De acuerdo? Realmente no es nada complejo. Si el mecanismo de coordinación se refiere a coordinación entre sectores del mismo nivel de gobierno, es coordinación intersectorial. Si lo que hace es agrupar, reunir, ¿de acuerdo? Relacionar actores de diferentes niveles de gobierno, entonces es un mecanismo de articulación intergubernamental. Todas las políticas públicas tienen mecanismos de coordinación. Sí, como les contaba ahora, un mecanismo de coordinación intersectorial en Bogotá son los consejos de política social. Pues ahí están casi la mayoría de secretarías, porque la mayoría de secretarías tienen que coordinarse para muchos temas de programas sociales. Lo mismo que el COMPES. El COMPES a nivel nacional es un mecanismo de coordinación intersectorial. O sea, reúne la mayor parte de los ministerios, departamentos administrativos, etcétera, porque lo que busca es generar coordinación de políticas públicas a nivel de centro de gobierno. Eso es básicamente lo que es el COMPES. Buenas noches, profe. O sea, un ejemplo puede ser en una política pública, ejemplo, en el séptimo punto sería cómo influyen tanto un ministerio X con un ministerio Y. No es como influyen. Lo que estamos buscando es simplemente describir. La política no, tampoco. Lo que estamos buscando simplemente es cuál es el mecanismo de coordinación. Si ustedes, todos los que trabajan en el Estado, estoy seguro que han ido a reuniones de coordinación de políticas. O sea, que los llaman porque tengo que ir al comité tal o al consejo tal, ¿cierto que sí? Sí. Me imagino que ha pasado con frecuencia. No, que mire, soy el delegado. En este caso aplican. En el comité X. Entonces, lo que ustedes tendrían que buscar allí es cuál es el comité en el que participan. Ahí no analizamos ni la influencia del actor ni la manera en que participa. Simplemente decimos que esa entidad participa usualmente en el COMPES o en el Consejo de Política Social o en el, ¿cómo se llama el de primera infancia? En el Consejo de Articulación vinculado con primera infancia. Ese es el que colocamos acá. Señora. Profe, nosotros hacemos parte del grupo de, planteamos dos opciones, una que es la educación media, la articulación entre la educación media y la formación para el trabajo, y otra es la implementación del concurso rural para la provisión de vacantes definitivas. Es un poco más enfocado a la educación. En referente al séptimo punto de la matriz. Perdón, no la puedo dejar pasar, ¿vale? No, momento, Lady, no la puedo dejar pasar. Ninguno de los dos casos aplica, digamos, no estamos hablando de casos de ese nivel, estamos hablando de la política educativa. Así que su matriz no tienen que construirla sobre eso que están trabajando, que son, digamos, aspectos que hacen parte de la política educativa. La matriz la hacen sobre
cómo está estructurado el sector de educación en Colombia. Ok, profe, ya te entiendo. Por esa razón les pedía que por favor indiquen los temas dentro del foro, ¿vale? No es que su caso va a ser absolutamente relevante, Lady, una vez que pasemos esta actividad. En esta actividad hablamos a nivel de toda la estructura institucional del sector, pero luego para las actividades 3 y 4 ya vamos a escoger un programa o un proceso específico dentro del sector que hemos escogido. ¿De acuerdo? La actividad 4, de hecho, les pide que analicen en detalle un programa. Sí, creo que cometimos un error al haberlo cargado porque lo cargamos dentro del foro de la segunda unidad y creo que nos equivocamos de foro al cargarlo, pero ya se le envió para que en el foro de soporte, para recibir su retroalimentación. Claro, no, entonces, pero digamos, mi retroalimentación va a ir en ese sentido, digamos, no ese es el caso. Para la matriz, vamos a trabajar, guarden el caso para más adelante, para las otras actividades. En esta actividad vamos a trabajar en su caso sobre el sector de educación. Ok, profe. O sea que lo que nos vamos a preguntar es cómo funcionan todas las entidades y cómo se articulan todas las entidades que son parte del sector de educación en Colombia. ¿Quién hace qué? ¿De acuerdo? ¿Quién hace qué a nivel nacional? ¿Quién hace qué hasta llegar al nivel local? Eso es lo que nos importa en la matriz, pero luego vamos a trabajar ya en casos más específicos. Vale, profe, te agradezco. Vale. Entonces, ese es el ejercicio. Les garantizo que si ustedes trabajan dentro del sector público, todo eso lo tienen en la cabeza. Los mecanismos de coordinación intersectorial, como les decía, son consejos, comités, sistema X, etcétera, que son los que garantizan la coordinación entre sectores. En ocasiones, algunos mecanismos aseguran la coordinación entre sectores, pero también funcionan como mecanismos de articulación intergubernamental, como el SINA, por ejemplo. El Sistema Nacional Ambiental a la vez articula diferentes sectores de medio ambiente, alrededor de los temas de medio ambiente, pero también relaciona diferentes niveles de gobierno. Entonces, si yo estuviera trabajando para el ejercicio sobre el SINA, incluiría el SINA dentro de mecanismos de coordinación intersectorial e incluiría el SINA también dentro de mecanismos de articulación intergubernamental. Porque hace las dos cosas. Coordina a nivel vertical y a nivel horizontal. Profesor, precisamente le iba a presentar ese ejemplo de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que eso está a cargo del Ministerio de Ambiente y parte de las actividades con respecto a esa política dependen de las instituciones del SINA, ya sea el Instituto Humboldt o el Instituto Sinchi, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que tienen que escribir es el SINA, en detalle cómo funciona. Sí, listo. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos en el nivel más general posible, estamos haciendo toda la estructura que soporta la construcción de políticas públicas en el sector o alrededor de la política poblacional que escojamos. Así que el trabajo realmente no es difícil, pero es un poquito largo. No les voy a adornar la cuestión. Realmente les toma un poco de tiempo, porque tienen que escribir todos los actores, los roles y digamos, ponerlos en la matriz para que quede claro quién hace qué en el proceso de política pública que escogimos. Una pregunta, profe. Sí. Por cada actor que participa en la política, ¿debemos describir el mecanismo? No, como decíamos ahora, por ejemplo, en el SINA participan una gran cantidad de actores. Entonces, simplemente descríbanlo y luego indiquen SINA y ya está. Miren, mi propósito con el ejercicio es que simplemente les quede claro a ustedes cuál es la estructura institucional del sector. Ya está. Entonces, no vale la pena volver a repetir, con un caso como el SINA, indicar en cada fila el SINA y volverlo a detallar. Basta con que lo hagan al comienzo. Sí, claro. Por ejemplo, yo he identificado en la política de género está el COMPES. Pues el COMPES es un mecanismo de coordinación, pero estoy seguro que hay otro mecanismo de coordinación. Es el mecanismo de coordinación, exacto. Pero además del COMPES hay otro mecanismo de coordinación en la política de género. Que no recuerdo ahora, pero búsquenlo, por favor. Profe, entonces hacemos la matriz y habla de hacer, en la última parte habla de hacer una descripción, como en un mapa mental, en un mapa conceptual. Sí, esa sí. al final, cuando terminemos la matriz. Sí, termina la matriz. ¿Por qué les pedimos eso? Cuando estuvimos armando las actividades, lo que encontrábamos la mayor parte de los profesores es que cuando estamos armando el curso,
es que la matriz presenta la información, pero en la matriz no es muy claro, digamos, la matriz tiene toda la información de la estructura institucional, pero la matriz sola no nos dice cómo se relacionan entre sí los actores. Entonces, por esta razón sugerimos, ¿de acuerdo? Pedimos que se haga una representación gráfica, que ustedes escojan, digamos, libremente cómo hacerla, pero que muestre cómo esos actores participan en el proceso. O sea, cómo se relacionan entre sí, entre niveles de gobierno, o alrededor de qué espacios de coordinación se articulan, etc. Ok. O sea, básicamente lo que queremos es que hagan la matriz y luego intenten una especie de grafo del tipo que ustedes quieran plantear para ver cómo se relacionan esos actores en la práctica. Ok, gracias. De acuerdo. Profe, tengo una duda. Estoy confundido con el tema del COMPES y de los mecanismos. Me explico. Yo participo en una comisión intersectorial de la calidad. Perfecto. Y Eso es un mecanismo de coordinación intersectorial. Exacto. Y ahí se abordan temas del COMPES, de un COMPES de laboratorio. Entonces, como tal, el COMPES es un documento en su caso. Exacto. Es un documento y se aborda en algunas reuniones separadas de la comisión intersectorial, pero no necesariamente en la comisión intersectorial. ¿Me entiende? O sea, a ver ojo, tienes razón. Sí, señor, pero es que tiene razón. Lo que pasa es que nosotros del COMPES, al COMPES nos referimos usualmente como documentos. Sí. ¿De acuerdo? Para nosotros el COMPES sobre todo son los documentos COMPES. ¿De acuerdo? Pero el COMPES fundamentalmente lo que es un mecanismo de coordinación. Ok. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ese mecanismo de coordinación, la herramienta de coordinación que se genera en ese mecanismo, en ese espacio que reúne los ministerios y departamentos administrativos, son los documentos. O sea, ese es el producto de la coordinación. Ok. El documento COMPES básicamente lo que dice es las líneas estratégicas del gobierno van en esa dirección, entonces vamos a generar, digamos, las líneas estratégicas para la política X, o vamos a generar las líneas estratégicas para un instrumento específico como APPs, o vamos a generar, ¿de acuerdo? Ese es el producto, el documento que nosotros conocemos, es el producto del escenario que es el mecanismo de coordinación. Entonces yo diría que en su caso, si usted va a trabajar sobre el caso que me mencionó, pues realmente no aplica allí tanto el documento, el COMPES como actor, lo que importa es la comisión intersectorial sobre calidad que usted mencionó. Ese sería el espacio de coordinación. Vale, gracias. Profe, nosotros somos el grupo que estamos manejando la política pública de la equidad de género de la mujer. Hay algo que se llama ACP, que es la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. ¿Ese es un mecanismo de coordinación? No, esa es una entidad. Ese no sería. No, esa es una entidad. La Alta Consejería es una entidad. Ah, bueno, gracias. O sea que la incluiríamos dentro de la primera columna. Listo. Gracias. ¿Ya está más claro la idea de los mecanismos de coordinación? Las comisiones intersectoriales, los consejos de política son mecanismos de coordinación. Los sistemas como el SINA son mecanismos de coordinación. Entonces, simplemente tenemos dos tipos de coordinación. Coordinación vertical entre niveles de gobierno y coordinación horizontal entre entidades. Eso es lo que les pedimos que señalen allí. Señor. Por ejemplo, en el deporte sería el Sistema Nacional del Deporte, donde entran todas las entidades públicas y privadas. Eso es. Listo. No es más. Es que, como les digo, eso lo tienen en la cabeza ustedes a diario. Ustedes saben cómo funciona su sector o cómo funciona su política pública en la que trabajan. ¿De acuerdo? Todo lo que hacemos simplemente en esto es ponerle una terminología que es la que utilizamos en el análisis de políticas públicas. Le ponemos los términos, digamos, del lenguaje académico a lo que ustedes ya conocen en su práctica profesional. Francamente, por eso creo que no es un ejercicio que sea nada complicado, simplemente es un poquito dispendioso, o sea, demanda tiempo. Muy bien. ¿Claro todas acá? Sí, señor. Sí, más. Vale, miren, de todas maneras es posible, a ver, yo he intentado resolver las dudas con el mayor nivel de detalle.
pero es posible que durante el ejercicio, durante la realización de la actividad, surjan más dudas. Pues escriban inmediatamente al foro. Como les decía, la semana pasada estaba por cuenta de la SAP, digamos, en unos desplazamientos en Cundinamarca, en unos municipios bastante alejados, y era increíblemente difícil conectarme, ¿de acuerdo? Pero usualmente yo respondo el mismo día o a las horas, ¿de acuerdo? O sea, estoy contestando, está entrando todo el tiempo a la plataforma y contesto muy rápidamente. Entonces, si persisten las dudas sobre la actividad, pues escríbanme, no hay problema. Yo lo que necesito de la actividad es que la hagan bien. No, más allá de la nota, digamos, no me interesa la nota, lo que me interesa sobre todo es que el ejercicio quede bien, y si está bien, ya la nota aparece por su cuenta, no pasa nada. Profe, yo aún tengo duda sobre las dos últimas columnas, la diferencia entre las dos últimas. ¿En qué se diferencian esas dos columnas? Entre los mecanismos de coordinación y los de articulación. El problema está en la palabra, Andrea. Resulta que cuando diseñamos la matriz, el profesor que inicialmente propuso la matriz quería que se utilizara la palabra articulación, ¿de acuerdo? Y eso puede dar lugar un poquito quizás puede dar lugar un poquito de alguna duda, de alguna manera a confusión. Cambia articulación por coordinación y es exactamente lo mismo. Si lo que estamos buscando es el mecanismo que permite coordinar el nivel nacional con el nivel local, entonces lo vamos a llamar, para efectos de la matriz, articulación intergubernamental. ¿De acuerdo? Okay. Es decir, entre niveles de gobierno. Entonces, si el mecanismo lo que hace, eso es lo que llamamos normalmente en política coordinación vertical, ¿de acuerdo? O sea, entre niveles de gobierno es coordinación vertical. Y en cambio, la penúltima, que se refiere a coordinación intersectorial, corresponde a lo que llamamos coordinación horizontal, porque son entidades entre sectores, de diferentes sectores que hacen parte del mismo nivel de gobierno. ¿De acuerdo? Yo entiendo que la palabra articulación complica un poquito la cuestión, pero cambia articulación por coordinación, no me importa. Es exactamente lo mismo, es coordinación horizontal o coordinación vertical. O sea, yo lo tomaría, por ejemplo, como un municipio se articula con la política a nivel nacional. No, lo que buscaría son cuáles son los mecanismos que se generan desde el sector, desde la política pública en particular, para articular los municipios con el nivel nacional. Okay. No como lo hace cada municipio, ¿de acuerdo? Sí, no, a nivel nacional, como ¿cuál es el mecanismo de coordinación establecido en la política para eso? Exacto, digamos, empleemos esta palabra, para llevar la política pública hasta el nivel local, para poder coordinar lo que los diferentes municipios hacen en la política pública que estamos trabajando. Eso sería coordinación vertical y equivale a lo que llamamos articulación intergubernamental en la matriz. Gracias, profe. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces, si les parece, podemos dejar por hoy acá, dejamos por hoy el tema. Les informaré luego en qué link está. La verdad, la primera es que utilizo Teams, porque en los cursos anteriores habíamos utilizado Zoom. Entonces, les confieso que no sé en este momento dónde queda la grabación, pero le pediré a Jefferson, a nuestro mentor, que nos indique el link donde queda la grabación, ¿de acuerdo? En Zoom lo tenía claro, pero en Teams es la primera vez que lo utilizo, así que prefiero no dar instrucciones equivocadas. Le pedimos el favor luego a Jefferson que nos envíe el link de la grabación. Y de nuevo, si tienen dudas, por favor, escriban. La idea es que nos quede bien el ejercicio. Profe, ¿puedo plantearle mi idea? Es que le he dado vueltas y como que no la defino. Tiene que ver con la descripción del sector administrativo de la inclusión social y la reconciliación. ¿Sería válido? Estoy pensando en el tema de pobreza extrema, superación de la pobreza extrema. Por eso, no es claro, pero ¿cómo empezaríamos la estructura institucional de pobreza extrema? ¿Con DPS? Sí, señor. Ya está. Empezaremos desde DPS a escribir todo lo que los actores hacen en relación con el tema. ¿Sería viable? Sí, sí. Ah, bueno, gracias, profe. Cuando pasamos a pobreza extrema se aclaró mucho más que cuando uno piensa en sector. Es que además a mí la noción de sector es un poco en política pública, ¿verdad? Tendemos a discutir mucho, ¿de acuerdo? Entonces me queda mucho más claro, si lo que vamos a trabajar es sobre pobreza extrema,
Bueno, esa estructura empieza por DPS y bajamos de DPS a nivel local. Muy bien. Entonces, sí, adelante, pero por favor, la tarea primordial es, escríbame por favor lo más rápidamente posible al foro para que podamos ponernos de acuerdo sobre todos los temas. Y ya nos damos un poco el visto bueno y comenzamos a trabajar en el desarrollo de la matriz. ¿De acuerdo? Listo, profe. Vale, muchas gracias entonces. Quedamos en contacto. Cualquier duda, por favor, utilicemos los mecanismos del aula para comunicarnos, empezando, por favor, por la indicación del tema. Feliz noche para todas y todos y feliz fin de semana. Ok, profe. Muchas gracias, profe. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias.